Cuando yo era muy niña, hubo una campaña del pastor Billy Graham en la Argentina y cantábamos una canción que decía: con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. ¡Qué felicidad! Y en realidad tener a Cristo en la familia hace la diferencia. No somos los mismos cuando no hay presencia de Dios en nuestras casas. Por eso titulé esta palabra: familia, diseño de Dios. Y la pregunta que se levanta para nosotros o que podemos hacernos aquí es: ¿qué significa que la familia es un diseño de Dios? Decimos que la familia es un diseño de Dios porque fue creada, escuche bien, sobre un proyecto de su autoría. Y esto, pensando en esto que Dios me estaba dando, un proyecto de su autoría. Dios es el autor de la familia. Me fui a buscar el significado de la familia como un diseño de autor. Yo digo, la familia es un diseño de autor. Y la definición para diseño de autor se encuadra perfectamente en lo que yo quiero compartir esta tarde. Dice que familia es un diseño original. Es una actividad creativa que supone la existencia de algo nuevo, algo útil y sin existencia previa. Y estaba pensando en el Génesis, cuando dice que todo lo que fue creado no fue creado de algo existente, sino de algo que no existía. Entonces, cuando Dios se movía, según Génesis 1 y 2, que le dije a los hermanos que lo pusieran, Génesis 1 y 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre el desorden, sobre el caos. Pero Dios ya tenía un proyecto. Dios ya había proyectado su diseño sobre ese mundo que estaba creando para nosotros, sobre esa creación en la que nos iba a permitir vivir. Tenía planes preciosos, era un diseño original. Esto lo vemos ahí en Génesis 1 del 1 al 2. Vemos que crea un ámbito, si usted está notando, Dios creó un ámbito para que esa familia se desarrolle y establece responsabilidades. Cuando uno lee el Génesis se da cuenta que lo que perdimos con Adán y Eva lo recuperamos en Cristo. Lo recuperamos en Cristo, todo eso es vigente para nosotros. Por eso Dios creó un ámbito para que las familias de la tierra se desarrollen y estableció responsabilidades para su funcionamiento eficaz y lo hizo en su palabra. La segunda cosa que Dios hace en Génesis es que crea al hombre primero, de la nada, del polvo de la tierra. Lo crea a su imagen y semejanza y luego crea a la mujer, quitando parte del hombre para hacer una nueva producción. Una mujer que respondiera a las necesidades y fuera complemento para el hombre. La tercera cosa que Dios hace en el Génesis es los bendice. Génesis 1:28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta bendición tiene cinco dimensiones. Es una bendición completa, una bendición que recuperamos en Cristo y que genera influencia. Escuche bien, está en nuestro ADN. Dígale al que tiene al lado: está en mi ADN. Está en mi ADN en Cristo. Es una bendición que rompe círculos. Y le digo, ¿por qué digo esto? Porque cuando mi mamá se convirtió, mi mamá venía de una familia católica, mi papá era de familia evangélica. Y cuando se conocen y son novios, él le presenta a Cristo y mi mamá lo acepta. Y mi abuela materna la echa de la casa y le dijo que se case pronto por haber aceptado a Cristo, porque ellos eran católicos. Así que mi mamá aceptó a Cristo, pero de repente se quedó sin hogar. Entonces mi abuela paterna, una mujer de Dios, la discipuló. Y se efectivizó esta bendición de Génesis 1:28 sobre la vida de mi mamá. Y rompió círculos. Mi mamá venía de una familia de hombres violentos y alcohólicos.
Venía de generaciones de destrucción, de dolor, de confusión. Pero cuando entró en el camino del Señor, los círculos de la violencia y del alcoholismo se rompieron. Y mi mamá empezó o pasó a ser la primera generación de bendición para las siguientes generaciones. Y gracias a la activación de esa bendición sobre su vida, vino la bendición sobre la mía. Y está la bendición sobre mis hijos y sobre mis nietos. Y dice que está por 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Denle un aplauso al Señor. Es por 1000 generaciones. Mire, es posible que usted me diga, yo no tenía a Cristo. Ayer, los dos testimonios que hemos recibido son maravillosos. La transformación que Cristo hace. Aquellos que conocíamos al Señor y estábamos alejados, y aquellos que no lo conocían y vinieron a los pies de Cristo. Las dos familias muestran la transformación y el reflejo del amor de Dios que quiere ser demostrado a cada familia que así se lo permita. Por eso no pierda la esperanza. Toque al que tiene al lado, no pierdas la esperanza. Hay una fecha en el calendario de Dios para los tuyos. Y algún día la silla vacía a tu lado estará llena con tu esposo, con tus hijos, con aquellos que todavía no han llegado. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. La cuarta cosa que Dios hace en su diseño es la institución del primer matrimonio. Y escuche, la institución del primer matrimonio monogámico, heterosexual, capaz de superar crisis, independiente de los padres y permanente. ¡Wow! Diga, el primer matrimonio de la Biblia. Eso es lo que nos muestra el libro de Génesis. La familia, el derecho de autor es de Dios. No es un invento del mundo, es un invento de Dios. Le quiero dar algunas definiciones de familia que se conocen afuera. Salvador Minuquín, un psicoterapeuta de la teoría sistémica, la definió como un sistema abierto y en transformación. ¿Por qué? Porque está compuesto de subsistemas que van apareciendo a través del tiempo. Primero somos esposos, después somos padres, después se crea el subsistema de los hermanos, filial, y la familia va creciendo a través del tiempo. Y estos subsistemas le dan ese movimiento, esa estructura a la familia. Sabemos que tenemos hijos, yo tengo nietos ya. Entonces, cuando ellos vienen a casa, la más pequeñita, Josefina, que tiene 3 años, cuando sabe que está en peligro de que su madre la justicie, grita abuela, ¡abuela! Entonces la abuela corre a levantarla, a ponerle los límites, a decirle no tiene que enojarse con su mamá, vamos. Pero yo no he sido llamada a criar a mis nietos, he sido llamada a orar por ellos para que el propósito de Dios sea puesto sobre sus vidas, sea efectivo sobre sus vidas. Sigo un poquito más. El pastor Sixto Porras dio una definición una vez que me gustó de familia. La familia es ese espacio en donde se desarrollan las relaciones más significativas y los recuerdos más importantes en la vida de una persona. Yo no sé si le pasa a usted, pero yo tengo cerebro de pan. ¿Cuántos tienen cerebro de pan y les gusta el pancito dulce con el café? Y yo lo que recuerdo muy fuerte de mi familia, no solo son las enseñanzas de la palabra, era unos postrecitos que hacía mi mamá los días de lluvia. Yo sabía que cuando volvía de la escuela, si llovía, mi mamá me esperaba con café con leche en unas tazas que eran de lata, amarillas con la orilla verde, ¿sí? Y era el mejor café que yo no he sentido el perfume de ese café como el café de mi mamá, de cuando yo era niña. Los recuerdos, hay olores, hay sonidos que me retrotraen a mis tiempos de infancia. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos pueden recordar el perfume de la abuela, el perfume de la mamá? La manera en que la mamá nos hacía las trenzas y nos dejaba chinitas, porque nos estiraba para que tuviéramos el cabello ordenado. Todas esas cosas, qué bueno, eso es la familia. Y Dios planificó, ¿sí?,
La familia es como la matriz de aprendizaje. Allí es donde aprendemos todas las cosas que necesitamos para desarrollarnos efectivamente en la sociedad o a lo largo de toda nuestra vida. Pero yo tengo una mejor, y si quiere anotarla, es la que creo que nos va a servir para este tiempo. La familia es el centro estratégico y logístico de Dios para desarrollar su diseño de levantar una generación. El deseo original de Dios fue que la familia funcionara con bendición. Por eso en Génesis 12:3 nosotros vemos la promesa que le hace a Abraham. Y allí en esa promesa Dios establece lo que yo llamo un plan global. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa bendición no era solo para Abraham, sino era para todas las familias de la tierra, incluyendo la suya y la mía. Esa bendición recorrió todos los tiempos y los días calendarios hasta llegar a nosotros. Y está hoy con nosotros. Y podemos testificar de ella. Es más, Dios es un Dios que se muestra uniendo generaciones, proyectándose a través de las generaciones. Dios no es Dios del pasado, Dios es Dios de hoy y será el Dios de mañana. Será el Dios de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que vengan hasta que Él venga. Seguirá siendo efectivo, sus principios son verdad y son para el hoy, sirven las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Lo está viendo? Entonces, Dios proyectando su propósito de unir generaciones. Por eso no debo soltar mi generación. Por eso veía a la hermana que oraba por su esposo. Su hijo oraba por su papá. No debe soltar su generación. Nadie es caso perdido. ¿Entendió? Nadie debe cansarse de orar. Debe seguir tomando nuevas fuerzas en el Señor y seguir clamando, porque hay un lugar, hay un día en el calendario de Dios establecido que nunca avanza o adelanta o retrocede, en el que su familiar, sus hijos, su esposo, su esposa van a venir a los pies del Señor. Esa es la promesa. Esa es la promesa que tenemos. ¡Wow! Todos los que llegaron al Señor, y escuchando los testimonios, muchos de los que llegaron al Señor han llegado rotos. Hemos sido vidas rotas, pero llegamos al Señor, que es el especialista en pedazos rotos, y nos hizo de nuevo. Y esa posibilidad, por eso a veces queremos mirar y vemos otras familias en la iglesia. No sé a quién les ha pasado. Yo siempre digo, mi esposo dice, levante la mano a quien piensa como yo. A veces hemos mirado otras familias diciendo, ¿cómo nos gustaría que nuestra familia funcionara como esta familia? O como la familia Ingalls, que todos obedecieran a sus padres. No tener la rebeldía de los adolescentes. No lidiar con un montón de cosas, no recibir las presiones del mundo y que nuestros hijos sean presionados de manera que decidan apartarse del Señor. ¿Cuántos quisiéramos tener una familia ideal? Pero tranquilos, tranquilos. Nuestra mayor preocupación como cristianos debe ser tener una familia que cumpla el propósito de Dios. No tanto ver como la moda o que nuestros hijos se porten bien y no hagan ruido en el culto. Porque algunos de los que hicieron ruido en el culto ahora son misioneros en distintas partes del mundo. Aquellos que fueron traviesos, aquellos que no querían escuchar el mensaje, hoy están doblegados a los pies del Señor y son herramientas. Así que no pierda la esperanza. Diga, voy a declarar, porque Dios tiene la mirada de largo alcance. Dios tiene la mirada de largo alcance. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para la familia? ¿Cuál es el propósito que Dios estableció en ese diseño maravilloso del Génesis? ¿Para qué fue diseñada toda familia? Toda familia fue diseñada para levantar una generación, escuche, que reproduzca su diseño de reino hasta que Él venga. ¡Wow!
Esa es nuestra tarea. No trabajamos para ahora, trabajamos para eternidad. Estamos haciendo cosas hoy que van a impactar la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Las oraciones que hagamos hoy quizás no sean respondidas mientras nosotros estemos aquí con los ojos abiertos. Van a ser respondidas quizás cuando ya no estemos aquí, pero van a ser respondidas. Porque nuestras oraciones son semillas que Dios va a responder a su debido tiempo. Escuche con atención. ¿Sabe? No es tarea del pastor o de la pastora que tu familia levante una generación, sino que es tarea de los padres y de las madres. Porque cuando decidimos formar una familia tenemos que tener en cuenta el propósito de Dios para la misma. Y como decía Éxodo 3:15, que Dios tiene un propósito que se proyecta a través de las generaciones. Lo que Dios empezó con usted, lo va a seguir con sus hijos y lo terminará con sus nietos. En el nombre poderoso de Jesús. Por esta razón, porque la familia es tan importante para el corazón de Dios, es que somos objetivo del diablo. Para el diablo, el objetivo mayor es que la familia sea destruida. Porque de esa manera toca el diseño de Dios. Entonces nos toca decidir ahora a nosotros si vamos a ser víctimas o seremos adversarios con una misión. Yo me levanto como adversario. Yo declaro que contra viento y marea vamos a levantar el testimonio de Cristo. Y como sea, nuestros hijos escucharán, nuestros hijos volverán a los caminos, prepararemos el becerro gordo si todavía no está, y esperaremos a la puerta hasta verlo llegar, y haremos la celebración más grande que jamás nadie se ha imaginado, porque Dios cumple su promesa. Tú y tu casa, y la salvación es completa en el nombre poderoso de Jesús. Algo muy importante para nosotros es recordar en esta tarde que no hay familia si no hay matrimonio. No pretendamos tener una familia feliz si hay un matrimonio que está quebrado. Hay miles de matrimonios creyentes a lo largo del mundo que están diciendo, estamos juntos por nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ya no estén, vamos a decidir qué vamos a hacer. No es una buena razón estar juntos por los hijos. La razón es el amor que deben tenerse el uno al otro. Por eso en esta noche, en esta tarde, si hay algo así, tiene que haber una rotura de círculo. Tiene que haber que demos un paso al costado en nuestra razón y dejemos que Dios comience a restaurar nuestra relación. Porque hermana, hermano, papá, mamá, no es tu razón, no es la razón de tu esposo, sino que es la relación de amor que se establece en Cristo Jesús, la que mantiene tu familia bajo cobertura y bajo bendición. Diga, hoy hay cosas que van a caer. Hoy hay cadenas que van a caer en el nombre de Jesús. Porque el Señor está encendiendo la luz. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Señor, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Nuestro rol como padres es levantar la siguiente generación y no soltarla. No sueltes tus hijos. A veces ellos no quieren nuestros consejos. A veces quieren salir rápido de la casa para no tener que escucharnos, pero no los sueltes. Abrázalos en oración permanentemente. Declara con la mirada de largo alcance, como lo que Dios habló de propósito desde que estaba en el vientre tuyo. Y comienza a decir, hay un propósito que hablaste mientras lo formabas. Yo quiero que ese propósito sea. Yo quiero que ese propósito sea, Señor, dame la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, para dar los consejos correctos, para hacer las oraciones correctas, en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Mire, debemos formar a nuestros hijos de tal manera que puedan afectar la sociedad para gloria de Dios. Wow. Y aquí la pregunta o la frase no es ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos?, sino ¿qué hijos le vamos a dejar a este mundo?
Vamos a invertir el rol. Formemos a nuestros hijos en valores, en temor al Señor. Lo primero para nosotros al enseñarles debe ser que nuestros hijos no conciban su vida sin la presencia de Dios. Deuteronomio 6, del 1 al 8. Cuando uno lee Deuteronomio se da cuenta de que Deuteronomio 6, del 1 al 8 es un modelo efectivo de aplicación. Eso fue dicho por Dios a Moisés en ese tiempo, pero es dicho a nosotros también. Tiene principios de aplicación que nos permiten fomentar la fe en las siguientes generaciones. Dice, le dirás, estas palabras les repetirás a tus hijos. Porque al principio comienza diciéndole que había que tener obediencia a los principios. Y no solo oírlos, sino que ponerlos en práctica. Era caminar, como decía el pastor Omar ayer. Era honrar a Dios a través de nuestras vidas. Es que cuando Dios nos mire, diga como dijo cuando Jesús fue bautizado. Este hijo me complace. Este hijo me honra. Esta hija me honra. Está caminando en mis principios, y tarde o temprano no significa que tus hijos no van a tener rebeldía, no significa que no vas a tener desacuerdos matrimoniales, significa que vas a poder permanecer firme sobre la roca, esperando la victoria de Jesucristo en todas aquellas cosas que Él solo puede resolver y Él puede traer a tu vida. Tremendo. Nuestros hijos tienen que saber que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Que va a llegar un día en que no vamos a tener libertad religiosa y vamos a tener que huir por nuestras vidas, pero nuestros hijos deben saber que somos firmes en lo que creemos. Nuestros hijos deben percibir que la presencia de Dios está en nuestros hogares. La presencia de Dios que trae un perfume de paz, un perfume de adoración, que trae sanidad a los corazones lastimados, que nos ayuda a reflexionar en aquellas cosas que nos equivocamos y poder volver y caminar la siguiente milla con el que necesita que la caminemos. Nuestros hijos nunca sabrán o aprenderán a orar si no nos ven a orar a nosotros. Nuestros hijos jamás buscarán a Dios en su palabra si no nos ven leer la palabra. Nuestros hijos nunca adorarán a Dios con todo su corazón si no ven que nosotros somos una ofrenda de olor agradable a Dios. A pesar de que nos cuesta, a pesar de que muchas veces no es fácil y que estamos pasando por desiertos, pero en el desierto Dios te acompaña. En el desierto Dios te dice palabras de amor, y nuestros hijos deben saber que los tiempos difíciles solo son el proceso para llegar al siguiente nivel. Mire, un ejemplo de la palabra, de lo que pasa cuando cuando no vivimos en la presencia de Dios. Primera de Samuel 2:12 y 2:22. Los hijos de Elí, una generación sepultada porque estaban sin la presencia. Eran sacerdotes, pero sin Dios. No tenían la presencia de Dios. Escuche, y las advertencias que Elí le hizo a sus hijos viendo fueron demasiado cuidadosas. No fueron correctas. No les advirtió del temor que debían tener al Señor. Y este padre dormido, este padre pasivo, que no mostraba la presencia de Dios, perdió su generación. Todos conocen la historia. La triste historia de cuando una de las esposas, la esposa de uno de sus hijos, da a luz, el bebé se llama Icabod, que significa la presencia de Dios nos ha dejado. Dios se ha ido. Wow. Pero no se preocupe, siempre cuando una generación se cae, Dios se hace de un hombre para levantarla. Diga, ¿seré yo? ¿Seré yo?
Y esto pasa cuando nosotros tenemos costumbres cristianas. Y lo digo porque soy de tercera generación y tuve que encontrarme con Cristo, igual que cualquier otro que no lo conoce. Tuve que tener una experiencia personal con el Señor. Tuve que confrontarme con la necesidad de tener una relación personal con Dios. No podía valerme de las oraciones de mi mamá, aunque nos enseñó a orar. No podía valerme de lo que ella leía en su devocional, tuve que hacer mis propios devocionales. Y doy gracias a Dios por esa mujer que tiene 87 años, mi papá tiene 93 años. Ellos dos nos encaminaron, nos pusieron nuestros piecitos en el camino del Señor. Y en todo lo que nosotros aprendimos fue de verlos a ellos. Les cuento un testimonio. Mi mamá nos compraba un diario de oración que duraba 1 año, porque ella oraba 1 hora, pero nosotros a los 10 minutos ya habíamos terminado. Entonces nos había comprado un diario de oración para que pudiéramos llenar qué te dice la Biblia, qué me dice a mí, cómo la aplico. ¿Vieron ese pasaje? Entonces nosotros llenábamos y en 15 minutos estábamos todos afuera, esperando que mi mamá abriera, porque nadie podía salir si mi mamá no salía de su hora de oración. Y mi mamá oraba. Dije, mi mamá oraba. ¿Y saben qué? Yo doy gracias a Dios porque mi madre oraba. Porque ahora soy yo la que oro largo. Porque ahora soy yo la que busco al Señor. Y paso horas en la presencia de Dios. Es más, mi nieto, el primero de mis nietos, que tiene 11 años, es el que padeció, porque lo cuidé durante su tiempo de jardín de infantes. Y estaba en ayuno un día y él tenía hambre y entonces yo no iba a comer, pero le serví su comida y empecé a orar y ¿vieron cómo te agarra el espíritu? Y empecé a orar y en un momento él me toca el brazo y me dice, abuela, ya está, tengo hambre. Ya me había recorrido los 5 continentes. ¿Está entendiendo? Pero mis nietos no pueden decir, no vi a la abuela orar. Eso queda grabado en el corazón de los niños. Todas las acciones que nosotros hacemos en la búsqueda del Señor quedan grabadas en el Señor. Entonces Dios necesita en este tiempo que los padres y las madres en nuestras iglesias, que todos nosotros, de los líderes, ¿sí?, seamos hombres y mujeres que podamos transmitir y introducir el reino de Dios en el corazón de los niños que están en nuestra casa. La pregunta es, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Me la hago yo también. ¿Cómo está tu familia? ¿Estás levantando una generación? ¿Hay presencia de Dios en tu familia? No fuimos creados para tener una linda familia, sino para tener una familia trinchera. Una familia trinchera, una familia que se defiende de los ataques de Satanás con efectividad. Una familia que extiende el reino de Dios. Una familia que sea transformadora de ambientes y facilitadora de milagros. Los milagros se facilitan cuando hay una familia que cambia los ambientes. Y ahí llegaron los Pérez. Estaban todos bajoneados, como dicen en Argentina, así todos deprimidos, y llegó y nadie se me pone triste y empezó a declarar la victoria de Cristo. Ustedes cambian los ambientes y son facilitadores de milagros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¡Wow! ¿Qué tenemos que hacer entonces? Zacarías 9:12. Zacarías 9:12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Qué significa esto? Volver al mejor tiempo que teníamos con el Señor. ¿Cuántos saben que hemos tenido tiempos buenos? En los tiempos que queríamos, que orábamos y que veíamos la mano de Dios. Hoy a lo mejor a algunos se les bajaron un poquito los brazos. Volvete a la fortaleza. Usa el manual de procedimientos que es la palabra de Dios. El pastor Omar ayer nos decía, el temor a Dios, honrar a Dios porque hacemos lo que Él dice, es caminar sobre sus principios. Si tenemos promesas de Dios, caminemos sobre esas promesas. Dejemos que la palabra nos lea, no solo la leamos, dejemos que la palabra nos lea y que llegue hasta los tuétanos, como dice, a donde se van a formar
lo que es necesario para rebatir las cosas que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Mire, si usted quiere una casa, llame a un arquitecto. Pero si quiere un hogar, llame a Dios. Llame a Dios. No solo debemos volvernos a Dios, sino que debemos tomar acciones para restaurar la presencia de Dios en nuestro hogar. Primero, según lo que dice Efesios 5:21, tenemos que tomar nuestro lugar en el esquema de Dios. Ambos padres sometiéndose mutuamente en el temor de Dios. Las funciones que desempeñamos cada uno de nosotros las tenemos que hacer con efectividad. Lo que usted deje de hacer en su hogar, nadie lo va a hacer por usted. Por eso tiene que haber un padre que se levante a la madrugada para clamar a Dios por la bendición de sus hijos y de su esposa. Tiene que haber un padre que antes de que sus hijos se vayan a la escuela y que su esposa se quede en su hogar, antes de ir al trabajo, tiene que profetizar sobre sus hijos la bendición de Dios, declarando que Dios tiene propósito para ese día y que estaremos bajo la cobertura de Dios, y que si hay un plan siniestro del enemigo, se quebranta en el nombre poderoso de Jesús. Porque no le vamos a dar lugar al diablo, no vamos a ser sus víctimas, nos vamos a levantar. Y a pesar de los problemas, como decía el apóstol Pablo, estamos angustiados pero no desesperados. Quizás nos chocó un auto, pero todavía caminamos. Y nos vamos a poner de pie, porque no está dicha la última palabra, porque en el tiempo de la prueba es el tiempo en donde Dios desata una palabra rema que tiene poder sobre tu vida para quebrantar los círculos, para ponerte de pie y para verte en camino a aquel propósito eterno que Él tiene para tu vida. Gracias, Señor. Mire, los quefales, las cabezas de hogar, debe haber un hombre que se levante en fe para que una mujer lo secunde y levante sus brazos cuando está cansado, y que rodeen a sus hijos declarando la bendición. ¡Wow! Nosotros trabajamos para ellos. Segunda cosa que tiene que hacer: ponga en orden su casa. Y mire, no se trata de limpieza, no se trata de agarrar el libro de Marie Kondo y despedirse de la ropa. No, se trata de orden establecido por Dios, porque el orden de Dios permite llevar adelante el propósito. Y el propósito es que esa familia se convierta en un lugar donde los principios de Dios sean formados. Mire, y esto no tiene que ver con el culto, sino con un estilo de vida las 24 horas del día, para que nuestra casa se vuelva un modelo para los vecinos. Porque insistimos los cristianos en vivir una dualidad, predicando un Dios, que no nos funciona a nosotros las 24 horas del día. Le decimos que le va a resultar, pero cuando tiene que resultarnos a nosotros no nos resulta. Y terminamos no siendo testimonio para los que nos están mirando. La tercera cosa: instruya. No es lo mismo enseñar que instruir. No es llenar de conocimientos. A ver, repita. Aprende de memoria el Salmo 23. Mire, yo aprendí muchos textos de la Biblia en un concurso de mi iglesia porque me quería ganar una carterita roja de perlas. Tenía 8 años y me aprendí las bienaventuranzas, me aprendí el Salmo 23, me aprendí, no me acuerdo qué otras más, pero como 5 o 6 textos largos de la Biblia. ¿Cuál era la motivación? Una cartera de perlas rojas. Pero esa no debe ser la motivación. No era llenar de conocimiento mi cabeza, sino instruir. Mire, no podemos impartirle a nuestros hijos lo que no tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar paz, orar para que otro tenga paz si yo no la tengo. No puedo orar pidiendo que la fe de alguien más sea fortalecida cuando yo no tengo fe. O mi fe me alcanza para pasar el día y no me alcanza para pasar las pruebas que estoy viviendo. ¿Está entendiendo?
Entonces debo enseñar lo que yo he probado primero. No puedo pretender que mis hijos sean consagrados y fieles si yo no lo soy. Debo asumir responsabilidades, y una responsabilidad es un compromiso que tengo hacia los que son parte de mi familia. En primer lugar, primero a los de la casa y después con los demás. Tenemos una casa para gobernar. Y mire, le voy a decir algo: como sea su casa, será la iglesia. Como sea su casa, será la iglesia. Si instruye a su hijo en su camino, no le quedará otra cosa que seguirlo. Que seguirlo. Tenemos una deuda con nuestra generación. Estaba leyendo estadísticas hace un tiempo atrás y dice que casi el 70% de los chicos que van a la universidad a lo largo del mundo se alejan del Señor. Y decía: Señor, ten misericordia de nosotros. Tenemos una deuda con nuestra generación. Tenemos que hacer lo que dice Isaías: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Dice: la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti y se manifestará su gloria. Por eso, el desafío para esta tarde, el primer desafío es: levántese, luche por su generación, que las puertas de tu casa se abran sobre el infierno para declarar la victoria de Cristo. Con mis hijos no, con mis nietos no, con mi esposo no, con mi esposa no. Ame a Dios con todo su corazón y transmítalo a los suyos. Restaure las relaciones. Perdone y pida perdón. Camine la segunda milla con los que son insoportables. Diga: quiero caminar la segunda milla. Transmita su fe y sea un modelo vivo de la palabra. La invitación de hoy es a cambiar la historia de tu vida y de tu familia. Como decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No sé si hay alguno aquí que no está en los caminos del Señor, o que estaba alejado y que lo invitaron y que vino. Hoy es un día de salvación. Y salvación no significa que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, sino que seamos sanados emocionalmente y físicamente también. La palabra salvación en el griego es oso, es completo. Es que todo sea sanado, todo lo que estaba roto que sea restituido. Que en cada cicatriz que tengas ya no tengas dolor, sino que recuerdes que es el signo de una victoria que tuviste. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Puede ponerse de pie allí donde está? Cierre sus ojos y diga: Señor, este es tiempo de restauración. Ministra nuestro corazón en esta tarde. Míranos, mira lo que nadie ve, Señor. Mira aquellas cosas que ni siquiera hemos dicho, que no las hemos compartido con nadie, que están guardadas, que solo tú sabes, Señor, y solo tú ves. Mira en extensión mi familia, los que están cerca y los que están lejos, porque la palabra dice que serán benditos también los que están lejos. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Dígale: queremos que tu presencia sea tan patente y real, que el perfume de tu presencia comience a ser como un imán que atraiga a los nuestros a tus pies, Señor. Derrama de tu aceite, llena nuestras copas hasta que rebosen. Que el bien y la misericordia nos alcancen, Señor. Queremos recibir tu abrazo en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Yo
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Que esta sea tu oración en esta tarde. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, quebranta. Decláralo. Y mientras que el Señor haga lo que tenga que hacer en tu familia, restaure tu matrimonio, restaure el amor y los vuelva a cero. En el nombre de Jesús, todo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Santo, denle un aplauso al que vive, que haya ruido de victoria en tu familia y sobre los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.